Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de taller de lectura y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la reseña. Una reseña literaria es una presentación que puede ser oral o escrita de la opinión de un crítico sobre una obra. Pero es importante que para ello justifique con hechos e incidentes específicos, es decir, determinados paisajes. Su propósito principal es que nos deje saber si vale la pena o no leer determinado libro, independientemente si el lector ha leído la obra o no. El autor de la reseña debe incluir información sobre el contenido, pero para ello es importante que siempre tome en cuenta que la reseña es la presentación de la opinión de un crítico literario. La reseña tiene como diferencia con un reporte que este último es completamente comprensiva, ya que se limita a presentar de forma objetiva hechos, título, géneros, precios, datos relacionados con lo que es la publicación, condiciones bajo las cuales fue producida, construcción de hecho, así como las ilustraciones que llegue a presentar dentro del mismo. Para preparar dicho documento, los críticos siguen los siguientes pasos. Evitan leer resúmenes, comentarios, propaganda anterior a lo que es la lectura del libro. Leer solamente cuando se está alerta y dispuesto. Leer con luz apropiada y con un mínimo de distracción e interrupciones. Razonar cuidadosamente el título del libro o trabajo y el significado o implicación. Leer el prólogo para familiarizarse con la intención del autor. Leer la tabla del contenido si ésta existiera para que pueda ir entendiendo la organización básica que tiene el libro. Es importante que conozca el género del libro o la obra para poder juzgar de acuerdo a este. Tener una copia personal del libro o del trabajo si es posible para poder hacer anotaciones según vaya leyendo. Cuando el libro no es apropiado, debemos mantener hojas de papel disponibles para ir anotando las reacciones e irlas insertando dentro del libro. Es importante que lea el libro en su totalidad para mantener una impresión general y sobre esta impresión inicial se debe ir realizando un bosquejo mental de cómo vamos a ir trabajando la reseña. Siempre es importante que hagamos una segunda lectura y en esta ocasión para que le podamos dar énfasis a aquellos detalles que pueden ir fortaleciendo la impresión inicial o irla modificando. Ahora bien, existen diversos elementos que también es importante que vayamos tomando en cuenta para lo que es la realización de lo que es la reseña que estamos elaborando. Dentro de ellas vamos a encontrar nosotros lo que es el punto de vista, quién lo narra, quién o interpreta, hay uno o son varios, está escrita en primera o en tercera persona, el título del prólogo, cuán preciso y efectivo es el título. Habiendo leído esta obra por completo, siente que el título va creando un ambiente adecuado. El título viene a ser suficientemente significativo para ir estimulando la lectura. Y de esta forma vamos a determinar si fue el título lo que llamó la atención del lector, si el autor establece un propósito en el prólogo, cuán efectivo fue este, es necesario leer el prólogo para entender la obra. Por lo que respecta a lo que es la organización, aquí debemos ver cuán organizado está el trabajo,
si es ficción, esta historia está contada cronológicamente o en retrospectiva, si no es ficción, si los capítulos están ordenados con cierta lógica, los títulos de los capítulos son claros y concisos. Por lo que respecta a lo que es el estilo, aquí debemos determinar cuál es el estilo que está utilizando el autor, si es formal o es informal, qué hay acerca de la dicción. Es muy difícil para el lector promedio. El estilo va dirigido a una audiencia en especial. El tema, aquí es importante que establezcamos cuál es el tema del trabajo o de la obra, sobre qué está escribiendo, cuán evidente es. Aquí también es importante, bueno, pues si es ficción, es teatro, es un poema, emplea el autor simbolismos, es detectable este símbolo para un lector astuto, cuán conveniente es el escritor. Por lo que respecta al final y al punto culminante, fue el autor hábil en la construcción del final. El personaje principal resuelve el conflicto de forma satisfactoria, aunque no necesariamente la obra tenga un final feliz. Después de terminada la lectura, ¿cómo se siente el lector con relación al final? ¿Se olvida fácilmente o permanece en nuestra memoria? En relación a lo que es la precisión de la información, asumiendo que el crítico está calificado para juzgar cuán tan precisa es la información ofrecida en el libro, están los hechos distorsionados de alguna forma, se puede notar prejuicio del autor, se emitieron eventos significativos que de alguna manera lo que van a hacer es afectar la veracidad, las fuentes que utilizó son confiables. Si el trabajo es ficción, los hechos que provee el autor pueden ser creíbles y lógicos. En relación a lo que son los artificios literarios y la descripción física, el autor utiliza alusión o lenguaje figurativo. Si el esquema que está utilizando libros y las fotografías o ilustraciones son utilizadas, son un complemento del trabajo o son rellenos del libro, si son las ilustraciones y gráficas claras y fáciles de comprensión, contiene el trabajo sobre abundancia de notas al calce. Las notas aclaratorias son presentadas de manera consistente al final del capítulo o del libro. El esquema resulta atractivo en general y cuán relevante es la cubierta del libro en relación con lo que es su contenido. Estos factores extrínsecos son importantes en la evaluación del trabajo, los datos bibliográficos del autor, el periodo literario al que pertenece el libro de la obra. Que tengan excelente día.